Bueno, pues sin más preámbulo para aprovechar el tiempo, vamos a compartir este temita que es de interés y que ya hace años ha tomado resonancia en nuestra iglesia, discípulos misioneros. Yo lo puse de manera particular en el título, discípulo y misionero, porque desde el principio quiero que se refiera más a nivel personal que a nivel grupal, aunque sabemos que es para toda la iglesia, pero quiero que cada uno que lo reflexione, siempre me gusta que habla a nivel personal de yo discípulo, yo misionero. Y por eso, como la invitación a que es un tema, ¿verdad? Que pueda llegar a nuestras propias vidas. Entonces, quiero invitarlos, sí, a abordar este tema mediante tres aspectos que considero importantes, desde la Biblia, los documentos de la Iglesia y específicamente el documento del Papa Francisco, la Alegría del Evangelio, que es donde se nos da el título como hoy lo escuchamos, discípulos misioneros. Aunque es interesante poder abordarlo desde la cuestión bíblica, porque ya desde entonces, con otras palabras, con otros quizá conceptos, pero con el mismo sentido, ya se daba la misión y ya se daba el discipulado. Aunque el Papa Francisco trata de ponerlo en el contexto de la iglesia actual y decía ser discípulos y ser misioneros a la vez, es importante poder ver que también en los documentos de la iglesia ya se abordaba, tiempecito atrás, esto, sin el concepto como tal, pero ya de una otra forma se decía y se invitaba a ser discípulo, a ser misionero, ¿verdad? A hacer misión dentro, con otras palabras, con otros conceptos quizá, pero con el mismo sentido de salir y evangelizar. Y ya después, con más conciencia, y eso abordaremos un poquito de lo que dice el Papa Francisco. Quiero, ¿verdad?, ir a frase que dice el Papa Francisco dentro de el libro La Alegría del Evangelio, Evangelio Gaudium, ¿verdad? Que aquí lo tenemos. Es el que nos menciona y nos dice que su intención es, lo que quiero ofrecer va más en la línea de un discernimiento evangélico. Es la mirada del discípulo misionero que se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, es en esta línea que él quiere invitar a reflexionar este tema, ¿sí? Con la manera de que recordemos que todo discípulo tiene que alimentarse con la luz y con la fuerza del Espíritu Santo. No puede ser misionero solo, no puede ser discípulo solo, sino tiene que ir en compañía con Dios. Y es importante, ¿verdad? Pues abordarlo desde estos tres aspectos. Cada uno de nosotros ya tenemos algún concepto de discípulos y de misioneros. Cada uno de nosotros quizá puede definirlo con sus propias palabras o puede adoptar una definición de autores o de personas o a veces en temas que lo han escuchado. Con mayor facilidad y como se ha manejado a nivel general, quiero mencionar este concepto básico de que un discípulo es aquel que se sienta a aprender. Y esto partimos desde los textos bíblicos. El discípulo es aquel que se sienta a aprender del maestro, que escucha al maestro y que aprende. Con mayor claridad lo encontramos en los evangelios, cuando Jesús llama a sus discípulos, cuando ellos andan con él y cuando después él los envía a la misión. Entonces, desde ahí es el concepto básico, cuando él les da el envío a la misión, el que vayan a tal lugar. Desde ahí se define también el concepto de misioneros.
es alguien que sale, es alguien que va, es alguien que es enviado. Entonces, son conceptos ya manejables, son conceptos que ya tenemos en nuestras mentes de una o de otra forma. Son conceptos que con facilidad los podemos entender porque están más ya dentro de nuestro bagaje y de nuestro lenguaje cuando se nos invita a realizar algún apostolado o cuando se nos invita a hacer algo por los demás. Entonces, pero sí quiero aclarar, ¿verdad?, que aunque podemos llamar misión a algo que hacemos en una parroquia o algo que hacemos en algún lugar, sí lo podemos llamar, aunque el sentido más pleno es cuando es salida. Por eso el Papa Francisco enfatiza y dice, sí, hay que salir. La iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que ir, la iglesia tiene que ir a las periferias, la iglesia tiene que ir a los que lo necesitan, la iglesia tiene que ir allá afuera donde están aquellos que lo necesitan. Y ese es el sentido de la misión, como se entiende. Ese sentido de los misioneros. Los misioneros son aquellos que salen, aquellos que van, aquellos que buscan, aquellos que llevan, ¿sí?, el mensaje de Jesucristo para iluminar las necesidades de los hermanos y hermanas allá afuera. Entonces, es importante, ¿verdad?, ver este contexto. Es importante que de manera general podamos poner este contexto. Discípulos misioneros desde un contexto bíblico. Yo quiero en este momento llevarlos a algunas citas bíblicas para que ustedes puedan ver de que ya la misión existía desde antiguo. Ya Dios había enviado a alguien que saliera de su lugar. Ya Dios le había dicho a alguien que se fuera de su tierra y que fuera a tal lugar para cumplir una misión. Y aquí quiero partir desde el Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 20, que nos habla acerca de la historia de Abraham. No la vamos a leer toda, pero nomás quiero leer la primera parte, ¿sí?, que nos dice: Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldiciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Palabra de Dios. Quiero, ¿verdad?, tomar este texto para que veamos que siempre el misionero es aquel que es enviado. Y lo encontramos desde el Génesis, que Dios envía a Abraham. Y ya desde ahí Abraham sale a esa tierra que el Señor le está mostrando para que cumpla una misión. Por una necesidad o por un llamado o por una invitación, ahí es donde está la misión y ahí es donde está el envío. Entonces, ya desde la antigüedad, ¿sí?, se daba la misión con otra forma más experiencial, más de experiencia, pero ya se daba ahí la misión. Tenemos también el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo encontramos cómo Dios llama a Moisés. Y al igual a Moisés, él le da una misión. Vamos a escuchar un poquito, ¿verdad?, acerca de Moisés para que podamos nosotros descubrir que también él es preparado y es enviado. Dice así: Moisés
pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Tras ahumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Ahí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Palabra de Dios. Entonces, con mayor claridad, sí, ya en el Éxodo vemos esta relación o este diálogo entre Dios y Moisés. Aunque el Génesis con Abraham solamente nos presenta que Dios le dijo a Abraham que fuera a esta tierra. No se nos narra, ¿verdad?, con mayor claridad este momento de oración, este momento en el que hay este diálogo entre Abraham y Dios, quien es el que pide y quien es el que invita. Ya con Moisés en el Éxodo se nos narra más claramente este diálogo entre Moisés y Dios. Y lo que Dios, ¿verdad?, le va a pedir viene posteriormente. Entonces nosotros podemos leer todo el capítulo 3, versículos del 1 al 21, para que podamos ver lo que el Señor le va a pedir a Moisés. Le pide a Moisés que vaya a liberar a su pueblo de Egipto, que él ha visto el sufrimiento de su pueblo y que quiere que él vaya a liberarlo. En este diálogo, Moisés habla y dice por qué sí, por qué no, por qué tiene miedo, por qué no tiene miedo, pero sin embargo, ¿verdad? Al final acepta. Entonces, es importante poder ver que siempre Dios prepara. Y son varios los textos bíblicos que nos hablan de que Dios enseña, Dios instruye y que es lo que ahora conocemos nosotros como discipulado o como discípulos. Entonces, a quien el Señor prepara para ser enviado a hacer algo. Y a eso que, ¿verdad?, que se va a hacer se le llama misión. Por lo tanto, ¿verdad?, la persona que realiza eso se le llama misionero. Entonces, vemos que tanto Abraham como Moisés y otros hombres y mujeres en el Antiguo Testamento han realizado su misión. Por lo tanto, también son misioneros o los podemos llamar misioneros porque han salido para hacer una misión, para responder a un llamado. Con mayor claridad ya lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, hay varios pasajes que nos hablan acerca de este discipulado y de esta misión. Yo voy a tomar en esta clase nada más el Evangelio de San Lucas, pero de ahí en fuera, ¿verdad?, ustedes pueden encontrar en Mateo, o pueden encontrar también en Marcos o en San Juan, textos bíblicos que nos hablen acerca del discipulado y que nos hablan acerca, sí, de la invitación de Dios a través de Jesús y para hacer una misión. Entonces, aquí voy a utilizar primeramente a San Lucas en el capítulo 2, versículos del 41 al 50. Solamente voy a leer un pedacito también de estos textos para que ya después ustedes en casa, cuando tengan tiempecito, puedan seguir leyéndolos. Dice así a San Lucas. Las paginitas están muy delgaditas de la Biblia que tengo aquí. Dice así. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la tierra de la Pascua.
Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados los días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran, creyendo que estaría en la caravana, y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su barca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Palabra del Señor. Como ustedes se dan cuenta, el mismo Jesús se convierte en un discípulo. Y el texto que estamos ahorita leyendo nos da señal de que el mismo Jesús es un discípulo, porque él se sienta a escuchar, ¿verdad? Se sienta a conocer, se sienta a saber. Y con mayor claridad escuchamos que ellos lo encontraron sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Entonces, Jesús mismo, Dios mismo, es aquel que se convierte en discípulo y que escucha a los maestros, que les pregunta a los maestros y que después, ¿verdad? Ese conocimiento que él tiene también lo transmite. Por eso me gustan los siguientes versículos, porque dice, todos cuantos lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, que quedaron sorprendidos en medio. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando, llenos de angustia. Él le dijo, ¿y por qué me buscáis? ¿No sabéis que yo debería estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Entonces, es importante poder ver que el discipulado está en diferentes textos bíblicos, y estos personajes principales, como es Abraham, como es Moisés, como es el mismo Jesús, nos dan señal de que hay que ser primeramente discípulos. Escuchamos también en San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 2, y luego ya del 14 al 44, acerca, ¿verdad?, del mismo tema. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Entonces, este mismo Jesús se separaba para entrar en conexión con el Padre, para entrar en conexión con Dios, para entrar en la oración, para escuchar al Espíritu. Lo que el Papa Francisco, ¿verdad?, nos decía en la primera frase, que el discípulo necesita ser iluminado por el Espíritu Santo. Necesita ser también instruido por el Espíritu Santo. Entonces, el discípulo es aquel que es instruido. Como quizá ya muchos de ustedes pueden saber, este texto de las tentaciones y de Jesús en el desierto es, verdad, una preparación para lo que él va a realizar después. En el 14:44 ya nos habla acerca del 14 al 44 ya nos habla acerca de la misión, y dice: Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Entonces, después de ahí, después de pasar las pruebas, después de el mismo bautizarse, empieza su misión y empieza su predicación y realiza su misión. Entonces se convierte pues en ese misionero. Después Jesús elige a sus discípulos, y aquí vamos a ver en el capítulo 5, versículos del 1 al 11, cómo él elige a sus discípulos. La Biblia de Jerusalén, ¿verdad?, titula en este capítulo, tiene un titulito y dice vocación de los primeros discípulos. Así lo titula este capítulo. Y dice así:
Estando Jesús a la orilla del lago de Genezaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores se habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas que era de Simón y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa las redes para la pesca. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado. Y no, pero basta que tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron una gran cantidad de peces. Palabra del Señor. Entonces, aquí vemos pues, ¿verdad?, cómo en esta experiencia Jesús se conecta con ellos. Y ustedes van a ver que después ellos pescaron mucho. Entonces ellos se sorprenden, ¿sí? Y después Jesús, ¿verdad?, este parrafito termina diciendo, termina diciendo, ¿sí?, que ellos lo siguieron. Y Jesús empieza pues a llamarlos a ellos para incorporarlos a su misión y para llevarlos, ¿verdad?, a que realicen esta misión. Después ya San Lucas 10 nos habla que Jesús envió a sus discípulos, ¿sí?, a predicar. Entonces es importante, solamente para que ustedes lo tengan, leer un pedacito. Ustedes leen lo demás. Capítulo 10, versículos del 1 al 20. Dice que después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las poblaciones y sitios donde él había de ir. Pero antes les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envió obreros a su mies. Id, pero sabed que los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Si entran en una casa, decid primero: paz en esa casa, y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en un pueblo y no los reciben, si entran en un pueblo y los acogen, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que hay en él, y digan: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si entran en un pueblo y no los acogen, salid a sus plazas y decid: sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies. La palabra del Señor. Termina diciendo después, ¿verdad?, que ellos regresaron muy contentos por ver todo aquello que podían hacer. Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, aquí están algunos textos bíblicos, algunos, no son todos, que nos muestran que el tema del discipulado y que el tema del misionero ya, ¿verdad?, está en nuestros textos bíblicos y parte de ahí. Entonces, cada vez hay diferentes sacerdotes, hay diferentes papas o obispos que lo utilizan el texto bíblico para que en su tiempo puedan ellos invitar al pueblo católico a poder renovarse dentro de la misión. Y por eso ustedes han escuchado hablar muchas de las veces, ¿sí?, del Concilio Vaticano II. ¿Sí? El Concilio Vaticano II es una serie de documentos que la Iglesia junta, reflexiona y que tiene un apartado especial acerca del decreto para la actividad misionera de la Iglesia. Entonces, es importante poder como conocerlo, porque cuando uno lo lee, es bien bonito poder encontrar nosotros que hay una reflexión para hacer misión y que hay ciertas necesidades que se plasman y que la misión de nosotros
no es una misión totalmente diferente, sino es la misión del Hijo. Y que esta misión del Hijo, ¿verdad? Tiene como característica esencial, pues, anunciar esta presencia de Dios. Entonces, ustedes pueden encontrar aquí, ¿sí? En este caso, en esta traducción, en la página 400, este decreto sobre una introducción, sobre los principios doctrinales, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? En su misión cada uno de ellos. Y después viene la iglesia enviada por Cristo, como la iglesia es enviada por Cristo para hacer misión. Viene una serie de textos bíblicos y luego viene aquí la actividad misionera. Me permito leer solamente unos pedacitos para que ustedes, ¿verdad? Después puedan ir a los documentos y los puedan ustedes profundizar. Dice acerca de la actividad misionera. Esta tarea que debe realizar el orden de los obispos, presidido por el sucesor de Pedro, con la oración y cooperación de toda la iglesia, es única e idéntica en todas partes y en cualquier condición. Aunque el modo como se realice dependa de las circunstancias, por lo tanto, las diferencias que hay que reconocer en esta actividad de la iglesia no proceden de la naturaleza de la misión, sino de las circunstancias en que ésta se desarrolla. Entonces, la misión es una, la manera de hacer misión quizá puede ser diferente y de acuerdo a las circunstancias. Entonces, aquí ya la iglesia, ¿verdad? Nos va indicando que depende de las condiciones a veces de la iglesia y a veces de los pueblos, de los grupos de los hombres, a los que va dirigida la misión, que puede variar y puede cambiar. Pero, ¿verdad? La iglesia en su tanto contiene esta potestad y esta plenitud y tiene estos medios de salvación que actúan siempre, ¿sí? Ante todos los pueblos. Entonces, ya los documentos, ¿verdad? Nos van mencionando un poco de esta misión de la iglesia, ya nos van mencionando cómo hay que hacer misión y cómo, ¿verdad? Nos orientan para que el propio misionero sí tenga éxito en la misión. Entonces, otro de los títulos que encontramos aquí es las causas iniciales de la actividad misionera, o sea, causas y necesidades de la actividad misionera, por qué es necesario hacer misión, por qué el misionero tiene que existir, por qué el misionero tiene que ir. Y ellos nos dan una serie de aquí de causas por las cuales el misionero o por los cuales se tiene que hacer misión. Voy a leer por lo menos, ¿verdad? Un pedacito. Dice aquí, en esta actividad misionera tiene como razón la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, porque uno es Dios, uno también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para la redención de todos. Y en ninguno hay salvación. Es pues necesario que todos se conviertan a Él una vez que lo hayan conocido por la predicación de la iglesia y por el bautismo se incorporen a Él y a la iglesia que es su cuerpo. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Y nos habla que estas son las causas de la misión, estas son las necesidades de la misión. Y la primera necesidad es que la gente conozca a Cristo, que llevarle la salvación a través de Él, que se bauticen, ¿verdad? Y que puedan vivir pues como esos cristianos. Entonces, aquí tenemos este documento que nos habla acerca de la misión y de los que tienen que hacer la misión. ¿Cuál es la finalidad? También tenemos otro documento que se llama Evangelii Nuntiandi. Es un documento muy bueno y a mí me gusta mucho, ¿sí? Utilizarlo porque clarifica muchas de las veces el rol, el rol del misionero y esto ayuda mucho a las familias, a los jóvenes, a los adultos dentro de sus misiones, porque ya aquí el Papa Pablo VI lo pone de manera más específica aquellos lugares donde las familias, donde los jóvenes pueden hacer misión. Algo que el Papa menciona y dice que la evangelización, ¿sí? O evangelizar, ¿qué significa? Ha tenido esta palabra para Cristo.
o qué significado ha tenido esta palabra para esto. Ciertamente no es fácil expresar una síntesis completa del sentido de evangelizar, ¿sí? Pero, sin embargo, ¿verdad? La evangelización, dice el Papa, consiste en anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. Entonces, él dice que si la iglesia, por mucho que haga cosas buenas, no anuncia a Cristo, es una evangelización vacía. Entonces, él enfatiza, ¿verdad? Diciendo esto. Cristo, en cuanto evangelizador, anuncia de todo el reino de Dios. Solamente el reino es pues absoluto y todo el resto es relativo. Y entonces, sí, menciona y dice que como núcleo y centro de la buena nueva, Jesús anuncia la salvación, ese gran don de Dios que es liberación de todo lo que oprime al hombre, pero es sobre todo liberación del pecado y del maligno. Y ya empieza él a hacer una serie de descripciones dentro de él. Pero es importante recalcar, y lo digo por segunda vez, que la evangelización tiene que llevar el anuncio de Cristo. Podemos nosotros hacer caridad, podemos nosotros hacer una cosa u otra, ¿sí? Pero el centro de la evangelización es anunciar a Jesús. Es, ¿verdad? Anunciar el evangelio. Y después lo demás va a complementar este anuncio. Porque si no, dice el Papa Pablo VI, la evangelización queda vacía. Y me llamó la atención, ¿verdad? Porque a veces ustedes pueden decir que esto nomás es para los misioneros como nosotros o las religiosas o gente no casada. Pero aquí en este documento, el Papa dice que la familia, que es iglesia doméstica, ¿sí? Dice, ellos pueden también evangelizar. Dice así, en el seno del apostolado evangelizador de los seglares es imposible dejar de subrayar la acción evangelizadora de la familia. Ella ha merecido muy bien en los diferentes momentos de la historia y el Concilio Vaticano II el hermoso nombre de iglesia doméstica. Esto significa que cada familia cristiana debería reflejarse los diversos aspectos de la iglesia entera. Por otra parte, la familia, al igual que la iglesia, debe ser un espacio donde el evangelio es transmitido y desde donde éste se irradia. Entonces, dentro pues de la familia consciente de esta misión, todos los miembros de la misma evangelizan y son evangelizados. Entonces, es interesante escuchar estas palabras, ¿sí? Referente a las familias. ¿Ya? Dice el Papa, los padres no solo comunican a los hijos el evangelio, sino que pueden a su vez recibir de ellos este mismo evangelio profundamente vivido. También las familias formadas por un matrimonio mixto tienen el deber de anunciar a Cristo a los hijos en la plenitud de las implicaciones del bautismo común. Tienen además la no difícil tarea de hacerse artífices de la unidad. Esto es lo que, ¿verdad? El Papa Pablo VI dice en este documento para las familias. Una familia así se hace evangelizadora de otras muchas familias y del ambiente en el que ella vive. Entonces, una familia también puede ser discípula y puede ser misionera. Los jóvenes nos invitan a prestar una atención especialísima a los jóvenes. Su importancia numérica y su presencia creciente en la sociedad, los problemas que se les plantean, deben despertar en nosotros el deseo de ofrecerles con celo e inteligencia el ideal que deben conocer y vivir. Pero además es necesario que los jóvenes, bien formados en la fe y arraigados en la oración, se conviertan cada vez más en los apóstoles de la juventud. La Iglesia espera mucho de ellos. Por nuestra parte, hemos manifestado con frecuencia la confianza que depositamos en la juventud. Entonces, los jóvenes pueden evangelizar a otros jóvenes, ¿verdad? Pero a la vez, ¿dónde va a estar el énfasis? Deben ser formados bien en la fe y arraigados en la oración, porque, ¿verdad? Ellos necesitan esta luz para poder convertirse en evangelizadores.
Entonces, yo les presento estos documentos muy recientes, no me quise ir muy atrás porque pues, el tiempo es pequeño, pero les presento estos dos documentos. Ahora, ¿verdad? Tenemos el documento que ya ustedes conocen, que es donde surge esta palabra de discípulos y misioneros, que es el documento de la alegría del evangelio. Entonces, aquí, ¿verdad? El Papa Francisco utiliza esta palabra de cómo la iglesia debe de ser una comunidad en salida, o sea, una comunidad que es discípula y una comunidad que a la vez es misionera. Y yo siento que a la vez, a lo mejor en muchas parroquias sí se ha dado, pero en muchas parroquias todavía no se da. Cuando el documento surgió, había mucho auge y era muy bueno, pero la practicidad del documento muy poco se dio. Aún en los Estados Unidos, ¿verdad? Aún se buscaba hacer con diferentes encuentros entre los hispanos una reactivación de este documento, de que pudiéramos ir más allá, de que pudiéramos llegar a mucha gente, de que pudiéramos estar allá donde la gente estaba. Aún el quinto encuentro del Ministerio Hispano en los Estados Unidos tenía como enfoque al principio, ¿verdad? Eso es reunirse con la gente allá, estar con la gente donde ellos habitan, es llevar el evangelio, es compartir, es escuchar, es vivir y es para poder así hacer un plan de misión. En muchos lugares, ¿verdad? Donde hay misioneros, sí se hace. En muchos lugares donde hay veces no hay misioneros, ¿verdad? Se queda más a nivel local. Pero el Papa Francisco, ¿verdad? Siempre con muchos dichos dentro del documento o dentro de las explicaciones, siempre dice que quiere una iglesia en salida, o sea, una iglesia que vaya y evangeliza, pero a la vez regresa, se nutre del evangelio, se nutre de la oración y de nuevo lleva y sale con el mensaje a la misión. Y desde ahí es donde dice que todos los laicos, ¿sí? Los podemos convertir en esos discípulos y misioneros. Entonces, me gustan estas frases que él menciona y que retoma dentro de las primeras comunidades cristianas, de aquellos que el mismo Señor llamó. Y hay estas frases que me encantan del documento, que dice, primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Y voy a leer el documento porque les digo, me encantan las frases como las va describiendo él en este lenguaje tan sencillo que tiene para escribir y que es entendible para todos. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. Primeriar, ¿qué es primeriar? Sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa. La ha primeriado en el amor, por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo. Salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Eso es lo que significa primeriar, ¿sí? Es Dios, ¿sí? Es Dios, es el Señor quien ha tomado la iniciativa, ¿verdad? A quien hemos amado, a quien nos ha enamorado, ¿sí? Entonces, ya una vez enamorados del Señor, pues nos adelantamos un poquito, tomamos la iniciativa de buscar qué apostolado, qué misión, qué necesidad hay, sin miedo, se va, se sale al encuentro, se busca a los lejanos, llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. ¿Ustedes recuerdan que hay un pasaje bíblico, verdad, donde se menciona, donde hay una gran fiesta, no vienen a la fiesta, el Señor dice, vayan, salgan a los caminos y traigan a quien encuentren. Salgan a los cruces de las plazas y traigan a quien encuentren. Entonces, es no tener miedo a ese envío. Entonces, el Papa Francisco cree que todos podemos involucrarnos en eso. Entonces, se vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Entonces, atrevámonos un poco más
a primeriar. Como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos, el Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos, seréis felices si hacéis esto. Comunidad evangelizadora se mete con obras y con gestos a la vida cotidiana de los demás. Entonces, es importante poder ver cómo el Papa, ¿verdad?, retoma el Evangelio para poder invitar a la iglesia, a la comunidad, a poder realizar este mensaje, ¿sí?, de esta misión de la evangelización y tener y recibir este mensaje de Dios. Entonces, dice el Papa Francisco, los evangelizadores tienen así olor a oveja y estas escuchan su voz. Luego la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en todos los procesos, pero por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia e evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos porque el Señor la quiere fecunda. Cuida del trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Entonces, él nos va dando muchos detalles de cómo ser discípulos, ¿verdad?, y a la vez ser misioneros. Entonces, es algo que no va separado, es algo que va unido porque ambas cosas se necesitan. Entonces, en concreto, todos nosotros podemos ser discípulos misioneros y necesitamos ser de esa forma, porque necesitamos ser iluminados por Dios, necesitamos ser, ¿verdad?, que sea Dios el que ilumine nuestras vidas para después salir y hacer misión y regresar. Necesitamos de estos dones de Dios para poder dar fruto, ¿verdad? Y igualmente necesitamos traer estos frutos como lo hacen los discípulos dentro del pasaje bíblico, que le dicen al Señor, hemos hecho esto en tu nombre. Y estaban contentos. Entonces hay alegría. El discípulo misionero no se espanta, no tiene miedo, ¿verdad?, de cuando hay alguien que está sembrando cizaña, sino con valentía, ¿verdad?, enfrenta, sabe esperar, sabe discernir cuál es bueno, qué no es bueno, y ¿verdad?, y empieza a poder trabajar. Entonces, todos nosotros, todos los bautizados, estamos dispuestos a poder acoger esta enseñanza, acoger este llamado, ¿verdad? Pero a lo mejor, quizá, muchos se nos olvida y a la vez, ¿verdad?, ya no queremos hacer esa misión. Pero es muy profunda, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, en el lugar donde se encuentre, puede llevarla a la práctica. Puede llevarla a la práctica. Yo no creo que haya un sacerdote que no vaya a estar de acuerdo con ese tipo de misión. Cuando sabemos que en todas las parroquias, que en todas las comunidades, hay gente alejada, hay gente que se siente incluida, hay gente que necesita, a veces que se le clarifica algunas cosas, hay gente que por ciertas razones no quiere venir a la iglesia, hay gente que, ¿verdad?, necesita quizá de animarse un poquito, de un pequeño empujoncito para poder regresar y seguir participando. Entonces, es una tarea necesaria, ha sido necesaria a todos los tiempos y seguirá siendo necesaria. Por eso es bueno, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos retomarla y podamos nosotros mismos hacer nuestra misión y responder a esta invitación de Dios, ¿verdad?, a través del Papa Francisco. Entonces, profundizar en el corazón de esto, ¿sí? Dice en el capítulo 5 que todos los evangelizadores deben de tener, pues, ese espíritu. Entonces él dice, requerimos evangelizadores con espíritu. ¿Qué quiere decir? Evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo, ¿ya? Y aquí nos pone como ejemplo Pentecostés, que ustedes lo escuchan mucho dentro de la fiesta de Pentecostés o dentro de las confirmaciones, ¿verdad? Cómo ellos recibieron al Espíritu Santo,
¿sí? Y este es el que los hace salir y convertirse en anunciadores, ¿sí? ¿Y de qué es lo que anuncian ellos? Pues las grandezas de Dios, ¿sí? Cada uno comienza a entender en su propia lengua lo que quieren transmitir, ¿verdad? Y además el Espíritu Santo les infunde esta fuerza para anunciar la novedad del Evangelio. Entonces, es importante, ¿verdad?, que esto esté entre nosotros y que esto se dé entre nosotros, porque ahora nosotros somos esos evangelizadores actuales y que estamos llamados, ¿verdad?, a poder transmitir, a poder llevar, a poder buscar, a poder entregar este mensaje de salvación. Muchas de las veces podemos poner pretextos que el idioma, que el tiempo, que esto. Yo siempre he pensado que cuando uno quiere hacer las cosas, no hay idioma, siempre hay tiempo y siempre uno puede hacer las cosas. No tienen que hacer todo, pero sí pueden hacer aquellas cosas que ustedes vean más necesarias en su iglesia. Hay muchos que pueden servir dentro de la iglesia en los apostolados, ministros, lectores, el coro, o como diáconos o como no sé, en la caridad, pero el ser misionero, ese pues es un don, es un regalo de Dios, es salir, es ir a buscar. Y a mí pues me encanta cuando el Papa Francisco lo retomó y como decía el hermano John, se ha dado un énfasis, aunque yo pienso que se empieza a olvidar, estos documentos, ¿verdad? Pero que son tan necesarios. Tenemos ahorita, ¿verdad? Yo no hablo mucho de la pandemia, pero tenemos ahorita mucha gente en muchos lugares que no ha regresado a las iglesias, que tiene miedo. Entonces, pero ¿cómo nos vamos a hacer nosotros cercanos, ¿verdad?, a toda esta gente? ¿Cómo nos vamos nosotros a acompañar con esta gente? Ahorita, gracias a Dios, estamos utilizando todos estos medios electrónicos para mantenernos conectados, ¿verdad? Pero aún en sus propias parroquias, en sus propias comunidades, ¿cómo, verdad, vamos a hacer que la iglesia pueda tener vida? Que la gente se vuelva a motivar, que la gente vuelva a vivir la experiencia del Evangelio. Entonces, ahora nos están presentando a nosotros unas circunstancias diferentes a nivel mundial, ¿verdad? Pero que la misión va a ser la misma, ¿verdad? Que la gente pueda experimentar en Cristo esa salvación, ese Dios que los acompaña, ese Dios que los guía, ese Dios que los fortalece, ese Dios que envía a alguien para que no se sientan solos, a ese Dios que les envía a alguien para rescatarlos quizá de algunas necesidades. Y entonces ahí es donde entra la profundidad de que cada uno desde su realidad puede vivir y aplicar estas palabras del Papa Francisco. Entonces voy a dejar quizá un espacio más largo por si alguno tiene alguna pregunta o alguna sugerencia. No sé cuánto tiempo nos quede, pero o verdad, algún pequeño comentario que quieran o alguna pregunta por responder. Estamos con muy buen tiempo, Padre Víctor. Ok. Y pues está abierto el espacio, ¿verdad? Quien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera comentar para enriquecer su propia experiencia en el ser discípulos misioneros, que la podamos compartir. Bueno, en lo que se animan, ¿verdad? Déjenme compartirles algo de los misioneros trinitarios, a la comunidad que el padre Arturo y yo pertenecemos, al hermano John, y quizá, ¿verdad? Otros más que son parte de este equipo. Una de nuestras, una de la esencia de nuestro llamado, ¿verdad?, en cuestión a la misión, al apostolado, es que podamos nosotros encender en cada persona donde servimos ese espíritu misionero, ¿verdad? Ese es uno de los llamados específicos. Sí, ¿verdad? Nuestro llamado es hacer
apóstoles a la providencia de la vida diaria, pero al igual, ¿verdad? Tenemos que poner en el corazón de muchos de ustedes ese espíritu misionero, ese de salir, ese de ir más allá. A mí me encanta, ¿verdad? Cuando medito las constituciones y cuando encuentro esto. ¿Ah? Y yo siempre hablo, por ejemplo, aquí en el lugar donde yo me encuentro, de esa realidad, de que todos, ¿verdad? Estamos llamados a ser esos misioneros. Por eso cuando el Papa Francisco sacó este documento, ¿verdad? Para mí era muy bueno, porque venía a pensar muchas cosas. Y yo siempre les hablo a veces en la homilía de la misión, de la misión, de la misión. Casi siempre dejo un minutito para hablar de la misión, invitarlos a hacer misión, ¿verdad? Pocos lo retoman, pero a lo mejor mi misión es poner en el corazón, poner en el pensamiento la palabra de la misión, es ir. Y algunas personas sí, por ejemplo, que se encargaban de la caridad de los niños, sí les dije, o sea, está muy bien, yo les agradezco que ustedes este, den a los niños un regalo para Navidad, pero lo más bonito sería es que ustedes fueran a la casa de ellos y se los llevaran. ¿verdad? Bueno, antes no había pandemia, ¿verdad? Pero, y cuando iban, les decía, para que ustedes sepan dónde viven esos niños que ustedes les van a dar ese regalo. Y para que ustedes vean de veras si esa es su necesidad o puede haber otras necesidades más. Y empezamos, ¿verdad? Con algunos a salir. Muchos todavía se resistían, pero muchos sí se animaron a ir a los campos, a ir a los barrios, a ir hasta a este lugar. Y decían a veces, algún sacerdote les decía, pero a lo mejor las familias no necesitan un regalo para los niños, un juguete, sino a lo mejor también un poco de comida. Y así, ¿verdad? Ellos empezaron a ver que había otras necesidades, pero que lo más importante también era la presencia, ver ellos la alegría de los niños, ver ellos la alegría de las personas al recibir ese pequeño detalle, ¿verdad? Y esa alegría, ¿verdad? Era contagiosa para poder venir a decirle a los otros, vamos, salgamos, ¿verdad? Estemos con las personas y podamos nosotros, ahora sí, vivir esos frutos de esta evangelización. Entonces, pequeñas cosas sencillas desde el aspecto que se ve y que se vive, ¿sí? Traen, nutren mucho la vida espiritual y nutren mucho nuestra misión. A veces simplemente en las parroquias tenemos, yo sé que todas las familias rezan el rosario, y hay veces cuando vamos nosotros o cuando alguien nos pide, ¿sabe qué? Que no se reza el rosario, que yo le envío un grupo. A veces les digo a los del ACM de aquí, de Cambridge, bueno, pues les toca a ustedes ir a rezar el rosario e ir allá. Y luego ya cuando vienen me dicen, no, padre, pues estuvo bonito, hubo esto, invitamos a alguien más que tocara, al del coro que tocara, invitamos a para que leyera, al lector para que leyera una lectura del ya sea de alguno de los misterios bíblicos, hicimos esto, hicimos lo otro. Y les digo, ¿y qué fue lo que el Señor les regaló a través de esta misión? Pues que esto es muy bonito. O sea, dice, pero en lo bonito, dice, no, pues crecimos, vimos una necesidad de la oración, una necesidad de cantar y así orar 2 veces. Y eso nos nutrió a nosotros y nutrió a las familias. Entonces les digo, ven, si no llegamos allá a aquellos lugares y si estamos aquí nada más, nos podemos perder de llevar esta gracia, pero a la vez de recibir esta gracia. Entonces yo sé que a ustedes les toca primeramente venirse a hacer oración, aprender cómo hacer el rosario, y conocer un poco de la Biblia y quizás, ¿verdad?, estudiar algunas preguntas que les puedan hacer para después ir allá. Pero es todo discípulo. Hacer esto complementa lo otro. Y también, ¿verdad? Si solamente estamos recibiendo, recibiendo, recibiendo y no nos damos nada, pues la gente a veces dice, ya me sé todo. Ay, de nuevo lo mismo. Pero lo más importante es, ve y compártelo, ve y llévalo. Y vas a ver que cuando tú lo repites y lo repites y lo repites, te das cuenta de que, pues es necesario, de que es necesario. Y de que a veces hay que repetirlo no a una persona nada más, sino hay muchas personas con la misma necesidad.
Entonces yo les digo, vayan, vayan. Y a veces no quieren ir solos, le digo, bueno, por lo menos acompáñenme. Y siempre me llevo a unos o me llevo a otros. Vamos, ¿verdad? No podemos tener ese miedo de salir. ¿verdad? Yo sé que ustedes a veces no tienen todos los recursos para eso, pero uno ponga el carro, otro pone la manejada, el don, otro pone el talento de la predicación, del canto, y vamos a hacer misión. Entonces, ha sido pues muy bueno y muy fructífero para la gente, y muchos ya tienen en su mente la idea misionera, que es salir, que es ir. Algunos dicen, padre, pero a ver si necesitamos aquí también quién reciba a esa gente. Entonces, quién reciba a los niños de la catequesis, quién reciba a los que del programa de RICA, de los adultos que necesitan bautizarse o casarse. Necesitamos también alguien que esté aquí. Digo, ok, entonces ahora ya surgió otras necesidades que tenemos que nutrir en la parroquia. Pero ya ven, si no salimos, no encontramos que hay muchos niños que no conocen de Jesús, papás que no conocen de Jesús o que conocen muy poquito y que necesitan, y encontramos todas estas realidades. Pero por eso lo que el Papa Francisco decía, hay que salir, hay que ir. Entonces, esta es una realidad, ¿verdad? De aquí en la parroquia donde yo estoy, pero a ver en sus parroquias. Qué bueno que mencionas eso, Víctor, porque aquí hay varios miembros del ACM de diferentes regiones para que les muevas tantito el tapete también en el sentido de la misión. Virgelia, ¿tienes algún comentario o pregunta? Buenas tardes a todos. No solamente gracias al padre Víctor por su tema. Yo creo que aunque hemos escuchado muchas veces así temas, siempre hay algo nuevo que uno escucha o que le recuerda a uno. Por ejemplo, me parece, si el padre me corrige, dijo de ir de dos en dos, a A la hacer misión. esas visitas a la misión, Ujú. pero a veces por razones que uno no sabe, la otra persona no lo puede acompañar a uno y uno va solo a la misión y pues a veces salen otras cosas o qué sé yo. Ujú. Y una cosa que nos llama mucho la atención por lo que estamos recibiendo ahorita en estos días con alguien más es acerca de la confidencialidad. Cuando uno va a esos lugares, a veces vamos y escuchamos cosas que nos comparten. A veces de repente uno a lo mejor no comparte bien, pero lo que quiero llegar es pues cuando uno escucha cosas, simplemente escuchar a la persona porque la persona está, pues no sé, abierta, como dice usted, tiene ganas de hablar, tiene ganas de platicar. Hacía mucho que no miraba a una persona en misión o haciendo apostolado o algo y simplemente la persona pues necesita hablar y uno pues escuchar, pero también es importante poner usted, como dice, hermanos de Dios, porque Él es el principal, ahí es el autor principal y pues simplemente tener esa confidencialidad y lo que pasa ahí adentro, pues que se quede ahí adentro, ¿no? A veces yo, ¿quién soy para juzgar alguna conversación, algún comentario que se escucha? Y a veces uno mismo a lo mejor dice algo indiscreto que no estuvo bien y ups, pues sorry, ¿verdad? Pero sí tiene uno que aprender y yo creo que, pues sí, ponerse uno más en oración para ir más, pues más preparada para cosas que a veces uno no se espera escuchar en la misión. Pero para mí es algo muy importante y de repente a lo mejor yo misma, conmigo misma, con mi propia vida no soy así, pero cuando se trata de ese tipo de cosas, a menos que sea algo así, pero no, o sea, a lo que quiero ir es a la confidencialidad. Yo respeto mucho lo que otra persona me dice y es importante pues simplemente ser personas confiables y nosotros no tenemos por qué juzgar ni criticar
lo que a veces pasa en esas reuniones. Al contrario, pues ponerlo en manos de Dios y él es el que va a dirigir todo esto. Nosotros no, o yo no. Yo creo que usted ha tocado un punto importante, ¿no? Yo creo que nadie puede ser misionero y a veces me pregunto yo, ¿verdad? Ha tocado un punto importante porque es bueno tomarlo, pero yo creo que cada misionero, cuando va a la misión, ¿verdad? Sabe de que la prudencia es importante y de que el compartir una vida es importante y de que si alguien abrió su vida, no se la abrió a la persona, porque usted no va como Virgilia, no va como José, no va como María, no va como Pedro, ¿verdad? López Cruz, sino va en nombre de la iglesia y va en nombre del Señor. Y a quien las personas están compartiendo es a esa persona que va en nombre del Señor y en nombre de la iglesia. Ujú. Y por lo tanto, ¿verdad? Algún comentario negativo con respecto a eso, o simplemente decirles a ustedes como misioneros, oh, no comentes, no digas, eso no va, porque todos somos adultos, no estamos enviando a los niños, ni estamos enviando Ujú. a los teenagers, y aún ellos, cuando evangelizan a otros niños, guardan y saben el secreto y el respeto. Entonces los adultos con mayor razón, tenemos que saber que cuando vamos en nombre de la iglesia y cuando vamos en nombre del Señor, lo primero que tenemos que guardar pues es esa prudencia, es ese respeto, es pues esa confidencialidad, porque no son temas a tratar. Pero también, Ujú. ¿verdad? Como usted mencionaba, es que a veces alguien no puede ir o no quiere ir. O sea, es diferente si, no, si por algo surgió una emergencia y no puede ir. Pero yo creo que para todos los que hemos decidido tener un aspecto de misión, ¿ya? Tanto en las familias, ¿ya? Y después dedicar ratitos libres que uno tiene para hacer misión, es Ujú. más bonito ir de dos en dos por lo mismo, para Ujú. apoyarnos. Yeah. ¿Para qué? Porque la misión no es mía. Y si por algo el Señor me llama, o si por algo yo no puedo ir, la misión tiene que continuar. Entonces, yendo de dos en dos, le estamos diciendo que la misión va para largo y no se acaba conmigo. ¿Ah? Mm. Entonces, ya la otra persona sabe y quizá puede invitar a otra persona. Por eso el Señor Ujú. pues manda de dos en dos, manda de Yeah. dos en dos. Entonces, Sí. si yo me comprometo, ¿verdad? En mis tiempos libres, puede ser que algún día no pueda. Yo también como sacerdote hay días que tengo ya programado y a veces se me ofrecen otras cositas. Pero yo voy a poner en mi agenda y yo sé que ustedes no son sacerdotes, no son religiosas, pero en este tiempo libre que yo tengo, voy a poner, ¿verdad? Mi misión. Vamos a Ujú. ir a visitar enfermos, o vamos a ir a los barrios, vamos a hacer esto, vamos a catequizar, vamos a hacer esto, lo que vayan a hacer. Y entonces eso debe de estar ahí. Y, ¿verdad? Pero está bien. Ah, pero aquí en la iglesia lo ofrecen. Sí, pero ¿cuántos vienen a la iglesia? Entonces, ¿por qué no Mm. vamos allá? ¿Verdad? Ujú. Y entonces eso va a ser prioritario para mí. Entonces, Sí. prácticamente cuando yo escucho en cada grupo, ¿verdad? Y es un tema que se escucha en cada grupo. Lo que aquí se habla, aquí se queda. A mí me hace falta, me causa como que hay una inmadurez entre nosotros los adultos, ¿verdad? Ujú. Porque eso no se tiene que decir. Nosotros sabemos que uno de los mandamientos es, ¿verdad? Pues no difamar, no hablar mal de los demás, no levantar falsos o no, o simplemente respetar. O sea, sabemos eso, ¿ya? Y entonces para los que nos escuchan, ¿verdad? Es importante que el discípulo crezca. Y si el discípulo ha crecido con el Señor, ¿verdad? Sabe y sabe respetar. Me gustan mucho las palabras del Papa Francisco que dice, si yo soy pecador, no me voy a escandalizar del pecado de los demás, porque yo también tengo mis pecados. Oh, pero que los Ujú. tuyos son más grandes que los míos. El pecado es pecado. Entonces, el valor que cada uno le dé y la cultura le dé es diferente. Pero Ujú. yo soy pecador, la otra persona es pecadora. Escucho a situaciones así, ¿de que me escandalizo? Si yo también. Lo más importante que hay que anunciar es la misericordia de Dios. Dios perdona, Dios te ama, Dios quiere, está dando vida, ¿ya?
trata de trabajar eso, trata de sentirte perdonada por Dios, perdonado por Dios, échale ganas y si se puede y adelante. Entonces, la misión es muy bonita, a mí me encanta. Yo a veces rompo las reglas de la iglesia un poquito y yo les voy a decir aquí, ¿verdad? Yo a veces como sacerdote me iba a celebrar misas a los barrios porque había gente que no podía manejar, que no tenía carro. Y yo me iba a los barrios y me gustaba cuando la gente organizaba una misa porque invitaba más. Y ahí conocía más y conocía más. Yo esta zona me la conozco muy bien por todos los caminitos de tierra y pavimentados. Por ahí me he metido. Y me gustaba mucho ir y siempre invitaba a alguien, ¿verdad? Que fuera conmigo. Y a veces me decían, padre, ¿cómo conoció para acá? Digo, ya ven, el Señor nos trae. No, ni sabíamos si había gente por acá. Pues ya ves, ahora saben que sí hay. Y si lo necesitan, vénganse. Y le dijeron al obispo de Savannah que tal padre hacía misas en tal lugar. ¿Ya? Y yo cuando me enteré de eso dije, pues el obispo me va a regañar, porque eso no se puede hacer en los Estados Unidos. Pero no, el obispo dijo, está bien, él por lo menos está haciendo algo, déjenlo. ¿Ya? Y fue así como jalé a mucha gente a la iglesia. Y fue así como yo pude llamar a mucha gente, vénganse a la misa, pero ¿dónde está la iglesia? No conocemos. Aquí está la dirección. O síganme, les enseño, ya después llegan ustedes. O sea que la misión, lo que el Papa dice, lo que Jesús dice, sí funciona. Y en estos tiempos sí funciona. ¿Verdad? Muchos niños bautizando. El padre Arturo, pues él también empezó en una área de acá, ¿verdad? Cuando él estuvo con nosotros acá. Yo empecé en otra área, ¿sí? Y después ya complementamos y vimos, ¿no? Pero sí es importante ver de que la misión sí funciona y la iglesia los necesita a ustedes también, a ustedes laicos también, porque ustedes con mayor facilidad pueden llegar en muchos lugares donde a veces nosotros no podemos llegar, porque ustedes conocen a la gente de su barrio, saben y pueden, ¿verdad?, ver con mayor claridad las necesidades y pueden llegar ahí. Aún no tienen ni que desplazarse mucho, porque a veces sus propios barrios hay necesidades grandes. Y ahí pueden ser ustedes grandes misioneros. Gracias, Padre. Ok. Gracias por su compartir. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario, una experiencia que compartir? Ana. Buenas noches. Gracias, Padre Víctor. De verdad que la reflexión de hoy me ha movido, me ha motivado muchísimo, porque a veces me pregunto qué estoy haciendo acá, para qué el Señor me llama y me está preparando. A veces me da susto también, pero hoy quedo muy contenta, con un gran gozo en mi corazón de que voy por buen camino, de que puedo ser ese instrumento en las manos de Dios, si dejo que Él me guíe y me ayude y me modele a su manera para poder llevar esa palabra, ese Cristo a otras personas que no lo conocen, o quizás que sí lo conocen, pero que lo están haciendo a un lado. Y entonces, de verdad que muchas gracias, y gracias al Padre Arturo también por invitarnos y por guiarnos en este caminar en el cual estamos como preparándonos como guías espirituales. Y gracias a Dios por este gran momento. De verdad que hoy estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este ratito. Muchas gracias. Gracias, Ana. ¿Hay alguna otra persona que quiera compartir algo? Ok, si no hay nadie más, para no perder el tiempo, porque el tiempo es oro, en Estados Unidos dirán el tiempo es dinero, quiero compartir de este documento de resolución del Papa Pablo VI, ¿verdad? Algunas frases bien motivadoras, ¿verdad? Sobre
el sentido de la evangelización. ¿Ya? Y quiero leerlas desde el documento porque pues, no son mías, son de él, pero que a mí me gustan mucho. Mientras alguien se prepara con la otra pregunta o el otro compartir. Dice así, evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. ¿Lo ven? ¿Qué frases tan hermosas? Evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Tú eres presidente municipal, eres católico, allí tú puedes llevar el evangelio. Eres secretario en la fábrica, allí tú puedes llevar el evangelio. Eres, no sé, ingeniero en tal lugar, allí puedes llevar el evangelio. Eres barrendero en tal lugar, en la plaza pública, allí puedes llevar el evangelio. Y desde ahí, desde dentro, transformar, ¿verdad? A esa humanidad. Dice así, sectores de la humanidad que se transforman. Para la iglesia, no se trata solamente de predicar el evangelio en zonas geográficas, cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio los criterios de juicio, los valores los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de la vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Entonces, a mí esto, ¿verdad? Me impacta. No solamente son los lugares, ¿verdad? Ni los territorios. Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos, México, ¿verdad? O aquí Cambridge, Ponce, es un territorio, no. Va más directo con las personas. Dice, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio, ¿qué? Los criterios de juicio, o sea, el pensamiento, aquello que se piensa. Los valores determinantes, o sea, los valores. Eso es lo que se debe de transformar con la fuerza del evangelio. El juicio, los pensamientos, los valores, el interés, los puntos de interés. El Papa Francisco, ¿verdad? En su libro dice, o sea, por ejemplo, el interés no debe de ser el dinero, sino que el dinero sirva para ayudar a las necesidades de los demás. Las líneas de pensamiento, aquello que inspira, las fuentes inspiradoras, los modelos de vida de la humanidad. Y que muchas de las veces esos pensamientos, esos valores, esos intereses, esas líneas de pensamiento, esas fuentes inspiradoras, esos juicios que se hacen, van en contra de la palabra de Dios. Y que tienen que ser renovados. Entonces, dice también que en la evangelización tiene que ser independiente con respecto a las culturas. Evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino son capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna. Entonces, esta es la cultura, esta es mi cultura, sí. El evangelio lo que va a hacer es impregnar esa cultura y desde ahí expresar, ¿no? La fe o los valores, ¿verdad? A los demás a través de los valores de esa cultura. Pero, ¿verdad? También se puede expresar de diferentes formas, que es el interés de ser, ¿verdad? Católicos. Entonces, pero dice el Papa Pablo VI que la buena nueva debe de ser proclamada en primer lugar mediante el testimonio. Y ahí hace una serie de descripción. Es el testimonio, ¿verdad? Mediante el cual debe de ser anunciada esta palabra de Dios. Y él dice, todos los cristianos están llamados a este testimonio y en este sentido pueden ser verdaderos evangelizadores. ¿Sí? Es un documento, ¿verdad? Muy bonito. Yo siempre los tengo juntos. Tengo juntos, ¿verdad? Estos dos documentos, el del Papa Francisco y el del Papa Pablo VI, porque me encantan y a donde quiera que voy me los llevo, ¿verdad? Porque eso me inspira mucho en mi trabajo misionero.
Y yo les pido, ya ahorita están electrónicos, ustedes los pueden descargar por ahí, buscar por ahí, y leerlos, y meditarlos, y orarlos. Y eso les va a motivar mucho a hacer misión. Y cuando estén allá en la misión, van a volver a recurrir a y van a decir, ¿estoy haciéndolo bien? Pues no, entonces hay que cambiar el sentido de la misión. Entonces, todos los del ACM, ¿verdad? Yo el otro día les decía yo a los del ACM, yo sé que ustedes fueron formados y eso, pero yo quiero enfatizar en cuál es el llamado de ustedes, porque el Padre George dice, atender a los enfermos, llevar la comunión a los enfermos, hacer la caridad, todo eso es muy bueno. No es que esté malo, todo eso es muy bueno, pero esta no es la misión, ¿verdad? De la ACM. La misión de la ACM es que todo católico sea un apóstol. Entonces, ¿cuántos católicos hay que no son apóstoles? A veces ni discípulos, porque ya no vienen a la formación, ya no están escuchando al Señor. No, pues un montón. Entonces, ahí está el llamado, ahí está la misión. ¿Dónde están? ¿Están aquí en la iglesia? Pues están aquí en la iglesia, están aprendiendo. No, pues no, no están. Hay muchos allá afuera. Pues para eso somos llamados. Entonces, a esos vamos a ir a buscar. Y a esos vamos a invitar a que se formen para que después pues, puedan ser buenos, ¿verdad? Apóstoles del Señor. Y entonces después el Señor pues, ya les da el título de apóstoles. Aunque han recibido su confirmación y pueden ser apóstoles, ¿verdad? Pero no lo están viviendo, no lo están siendo. Entonces hay que volverlos a llamar. Y que es lo que el Papa Francisco, ¿verdad? Invita a toda la iglesia. A mí me encanta como él lo dice, ¿verdad? Yo prefiero una iglesia en salida que una iglesia ahí, metida adentro, ¿verdad? Con pleitos, con chismes, con problemas. Yo a veces les digo, si tú lo quieres hacer, déjalo. Hay mucha cosa por hacer. La misión es mucha. O sea, yo no voy a pelear un lugar ni voy a pelear nada. La misión es mucha. El buen misionero siempre va a encontrar algo que el Señor le pone enfrente para hacer. Entonces a veces les digo, no se peleen por eso. Vamos a salir. Hay mucho que el Señor, ¿verdad? Nos está poniendo ahí para realizar. Entonces, así que todos en sus ministerios y en sus lugares tienen mucho para poder, tienen mucho campo, como va a decir el Evangelio de la mañana, quieren una viña para trabajar, nada más salgan afuera y la van a encontrar. El Señor le va a decir, pasas todo el día así aquí sin trabajar, haciendo nada, pues vente a mi viña a trabajar. ¿Ya? Entonces, es que nadie nos ha invitado. Pues, ¿cómo que no? Vente, mira, aquí tengo una viña. Mi viña necesita trabajadores y tú necesitas una viña para trabajar. Pues vente. Aquí está tu viña. Así que no puedes decir que no tienes que trabajar o dónde trabajar. Aquí está. Creo que una buena pregunta para la gente que nos escucha con lo que nos presentas es tal vez cómo cada uno vive la misión desde su vida diaria, independientemente si somos muy religiosos o somos poco religiosos. El sentido de misión, como ya lo dijiste, se vive en donde trabajamos, en donde estudiamos, en donde hacemos las labores del hogar, en la calle, etcétera. Y cómo desde allí nosotros hemos vivido ese ser misioneros. Qué experiencias nos ha dejado, qué retos nos ha puesto. O hoy en día, como estamos haciendo en estas plataformas, llevando la misión a través del Zoom, de muchos medios que pueden llegar muy lejos también, invitar a otros, etcétera. Parte de estas experiencias, ¿cómo las han vivido ustedes? Ok. Hay una frase del Papa Francisco, ¿verdad? En la alegría del Evangelio, ¿sí? Es el capítulo 5, donde habla de motivaciones para un renovado impulso misionero. Él así lo titula este apartadito, motivaciones para un renovado impulso misionero. Y él pone primeramente, ¿verdad? Diciendo que dice evangelizadores con espíritu, quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Dice, bonitas frases de él.
Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirve ni las propuestas místicas, sino un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales, sino una espiritualidad que transforme el corazón. Entonces, él lo pone junto, oración y misión. A veces hay, ¿verdad?, discursos muy bonitos, prácticas muy bonitas, pero no tienen el espíritu de Cristo, la espiritualidad que se da a través de la oración. Hay gente, sí, que ora y ora y ora, pero pues no sirve de mucho si antes, ¿verdad?, no hay un compromiso social, no hay un compromiso misionero, ¿sí? Entonces, él dice, estas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración porque mutilan el evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura delante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Al mismo tiempo, se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la teología de la encarnación. Entonces, puede ser que los grupos de oración se conviertan en exclusivos para no entregar la vida a la misión, ¿ya? Entonces, puede ser que los grupos de oración se conviertan en una excusa, dice el Papa, para no entregar la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad. Entonces, para el Papa Francisco, misión y oración van juntos. Entonces, es que yo nomás soy para orar, para orar. No, pero también la misión. O yo nomás soy para la misión, pero yo no sirvo para orar. También tienes que orar, porque si no, la misión se vacía de sentido. Entonces, son muy ricas las enseñanzas de ambos, ¿no? En este sentido. Y al igual pueden, pues, las enseñanzas de Jesús dentro de la Biblia. Cuando, me gusta como lo pone San Lucas. San Lucas siempre pone a Jesús que él primero va y ora y después hace misión. Y ustedes lean el Evangelio de San Lucas y Jesús primeramente se va a orar y después se va a la misión. Y de la misión regresa y ora y después se va a la misión. Entonces es algo que tanto los textos bíblicos como muchos documentos en la iglesia nos lo presentan. Y es la importancia de unir estas dos partes, oración y trabajo, oración y misión. Padre Víctor, una pregunta. Sí. Cuando mencionó de Pablo VI, ¿qué documento es? Se Por llama favor. Evangelii Nuntiandi. Evangelii Nuntiandi. Gracias. Sí, es el documento. Es ya viejito. Es casi del 65-70, pero está muy bueno. Muy bueno. Me gusta. ¿Y el otro documento, perdón, padre, que tiene ahí, el otro libro? Es el de la alegría del Evangelio, del Papa Francisco. ¿Así se llama la alegría del Evangelio? O Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Evangelii. ¿Lo puede mostrar un poquitito a la cámara? Sí. Oh, Evangelii Gaudium. Ok. Gaudium. Gaudium. Evangelii. Ok, gracias, padre, muy amable. Sí, entonces estos dos les van a servir mucho para su misión. Y téngalos como libros de cabecera. Porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Y yo a veces voy ahí para renovarme, pues me lo llevo a la oración. Y, ok, Padre Víctor, hay que ponerte a trabajar. Hay que regresar a la oración. Porque si no nos cansamos, también pura misión sin oración, uno termina cansado. Y al final ya no quiere uno hacer nada.
Y eso es porque hay descuidado su oración. Gracias. Hay un comentario en el chat, Víctor, que dice, Ajá. en mi experiencia ha sido el encuentro personal con Jesús, mi desarrollo no solo espiritual, sino intelectual, y meter las manos en lo que pueda colaborar en la parroquia, en grupos. Pienso que construir el reino es una tarea diaria, lleno de actos cotidianos hechos con amor y en libertad. Ujú. Sí, muy bien. Sí, entonces, es cierto, ¿verdad? Cuando uno puede hacer algo y a nivel intelectual, pues también a veces se requiere de gente que escriba, gente que ayude y gente que a veces coopere en las parroquias. Muy bien, muy bien, muy bien.